Muy bien. Bueno, antes que nada les voy a pedir si podemos tomar todos juntos una respiración profunda, así como para traernos un poquito al cuerpo. No vamos a hacer una meditación, sino es como más una intención de centramiento, de aterrizaje, ¿no? De aterrizaje luego del día que todos tuvimos intenso y llegar acá y estar acá. Entonces vamos a tomar unas respiraciones profundas. Sientan cómo el aire ingresa a sus cuerpos, cómo lo recorre. Sientan cómo al inhalar ese aire ingresa por la nariz y empieza a llenar el cuerpo, y cómo al exhalar ese aire sale un poquito más calentito. Perciban cómo cuando inhalan el pecho se expande, se amplía, y cómo cuando exhalan el pecho se contrae. Y simplemente registren cómo se sienten en este momento, cómo se sienten con este encuentro, qué los trae aquí hoy. Y vamos a poner como en este gran campo de información que estamos abriendo entre todos, esas intenciones, esas preguntas, eso que cada uno de ustedes vino a buscar hoy acá. Y también vamos a soltarlas, ¿sí? Vamos a soltarlas como para ver si se responden solas, si van encontrando sus formas, también para permitir que nos sorprendamos con lo que va surgiendo. Y así conscientes de la respiración, abrimos nuestros ojos y volvemos aquí. Nos miramos un poquito las caras y ahora sí más aterrizados, bienvenidos. Bien. Bueno, entonces, vamos a charlar un poquito. ¿Saben qué es la tanatología? ¿Alguna vez habían escuchado esta terminología? Si pueden ahí simplemente con la camarita levantarme las manos los que sabían qué era la tanatología, lo que lo habían escuchado. Bien. En general es una disciplina que no es muy conocida, sobre la cual no tenemos mucha información, ¿sí? Pero en sí la tanatología es una disciplina que estudia la muerte, sus ritos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y además de manera integrativa, porque trabajamos con las personas a nivel personal, a nivel individual, ¿sí? Mental, emocional, espiritual, ¿sí? Acompañamos desde los finales de vida, tanto a la persona que está en su final de vida como a la familia, y también acompañamos el después, ¿no? Los duelos. Así que a eso nos dedicamos los tanatólogos. Y justamente la tanatología tiene un montón de aristas porque imagínense que para poder estudiar la muerte necesitamos saber de la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo la muerte toma ese sentido cuando toda la vida se acumula y tiene ese resultado, esa consecuencia, ¿no? Como que fuera una ecuación con un igual y ese resultado va a ser la muerte, ¿no? Ese destino va a ser la muerte. Entonces, imagínense que para poder hablar de tanatología y de muerte tenemos que hablar de vida, ¿no? Bien. Por favor, si van teniendo preguntas, si algo de lo que les digo les llama la atención, pueden ir haciendo las preguntas en el chat, ¿sí? Bien, entonces, hoy hablaba de esto de que la muerte nos iguala, ¿no? Porque si hay un momento, o sea, todos vamos a llegar al momento de la muerte, igual de desnudos, ¿sí? Igual de despojados de todo, ¿no? Porque no podemos llevarnos nada. Entonces, si hay un momento que realmente nos iguala, es la muerte y nos ordena, nos vuelve un poco más humildes, ¿no? Y también nos ordena la vida, por lo menos la vida que nos queda hasta llegar a ese destino, ¿sí? Entonces, un poquito la intención es hoy ir limpiando el tabú que hay en torno a la muerte, ¿sí? Y poder empezar a hacernos otras preguntas, a mirarlo desde otras perspectivas, ¿sí? Imagínense que hay 65 inscriptos, hubo,
Y es realmente sorprendente, ahora somos 40, pero es realmente sorprendente el hecho de que 65 personas quieran juntarse a hablar de la muerte, ¿sí? Siendo que es un tema muy difícil de nombrar, ¿sí? Piensen en sus familias, cuántas veces estos temas se abren, se pueden hablar, se pueden dialogar, es bastante difícil, ¿no? Entonces, imagínense lo revolucionario que es que de repente haya 40 personas en este momento que tengan ganas de escuchar y de hablar sobre la muerte, ¿sí? Sea porque están atravesados por un duelo, sea porque están acompañando algún final de vida, sea porque están transitando el final de su vida, ¿sí? O porque simplemente pasó algo en la vida que les trajo este interés, ¿no? Les despertó algo, ¿sí? Entonces, como para contarles un poquito la estructura de cómo va a ser esto, porque para los ansiosos a mí me gusta empezar por el final y después ir rellenando. Vamos a primero hablar en torno a la muerte, vamos a hablar de la muerte y luego vamos a hablar de los duelos. Entonces, va a haber espacio tanto para las personas que quieren saber más sobre la muerte, como así también para las personas que vienen porque están transitando algún duelo, porque transitaron algún duelo, porque quedó alguno truncado, trabado, ¿no? O porque simplemente quieren ver en dónde estamos en relación a esos duelos. Así que va a haber espacio para las dos cosas, ¿sí? Vamos a empezar por ahí y luego vamos hacia los duelos. Y ya les aviso nuevamente que luego va a haber un ejercicio donde vamos a charlar con otras personas, ¿sí? Bien, bueno. Entonces, yo estoy grabando, ¿no es cierto? Los que, las personas que han atravesado algún duelo cercano seguro conocen la sensación de cuando alguien muere, cuando algo sucede, ¿no? De repente estar como en esa sensación de enloquecer, ¿no? Como que de repente no sé qué es real, qué no, ¿no? Como que estoy en un estado de shock donde siento la irrealidad, siento como que todo se desmorona, esa sensación de que estoy enloqueciendo. Y cuando empezamos a hablar de la muerte, sentimos un poquito esto, ¿no? Como que nos estamos volviendo locos porque la muerte nos lleva a espacios muy liminares, a fronteras, ¿no? A fronteras de lo que queremos nombrar, de lo que creemos conocer, ¿sí? De la estructura de nuestra vida. Entonces puede que por momentos en esta masterclass sintamos esta sensación como de, no sé si estoy soñando, si estoy flotando, porque hablar de la muerte tiene ese efecto, ¿no? Así que nuevamente, ustedes si en algún momento sienten eso, pueden aterrizarse con la respiración, trayéndose al cuerpo, ¿sí? Y repito que si en algún momento tienen alguna emoción fuerte, pueden comunicársele a los chicos del equipo. Bien, entonces, empecemos. Fíjense que tenemos como una inconsciencia en relación a la muerte. Nosotros es como que, a no ser que de chicos en nuestra infancia hayamos tenido una muerte temprana, una muerte prematura, ¿sí? En general no la conocemos a la muerte, es algo como que le pasa a los demás, es algo que le sucede a los demás y que a mí no me toca, ¿no? Y si alguien habla de la muerte pero no lo pensamos mucho, a lo sumo los chicos pueden preguntar o nosotros de chicos podemos preguntar, ¿qué pasó, no? ¿Cuándo nos vamos a morir? ¿Mamá se va a morir? ¿Yo me voy a morir? ¿No? Y empezamos a ponernos un poco en contacto, pero ¿cuáles suelen ser las respuestas en torno a eso? Evitarlo, ¿no? Hacer cambiar de tema. Entonces, fíjense que ya de por sí las respuestas que nos daban sobre la muerte en nuestra infancia van a marcar la relación que tenemos con ella de adultos, ¿sí? Y tenemos como este estilo de inocencia donde creemos que no nos vamos a morir nunca, ¿no? Obviamente que sí, vamos y hablamos y lo preguntamos, vamos a decir, por supuesto que nos morimos en algún momento, ¿no? Sin embargo, estamos en esta inocencia, ¿sí? Inconsciente de creer que tengo un montón de tiempo, ¿sí? Que puedo postergar esto que quiero hacer, que ya va a haber tiempo para decir eso que quiero decir, que me puedo quedar un ratito más en este vínculo, en esta manera de relacionarme, porque total, ya va a haber tiempo, ya voy a poder salir de acá, ¿no? Y a veces esos ya va a haber tiempo, de repente llega la muerte y nos recuerda, ¿no? Que no siempre hay tiempo. La muerte hace como un arrebato de esta inocencia, ¿no?
Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las autoras, ¿sí? Bueno, de las etapas del duelo y de la tanatología en general, ella dice que cuando nosotros estamos en contacto con una pérdida, recién ahí crecemos. Recién ahí tenemos la posibilidad de volvernos más adultos, ¿sí? Porque antes estábamos en contacto con una construcción, ¿sí? Con una ilusión que nos habíamos creado para sobrevivir por nuestra infancia, por nuestras creencias, ¿sí? Y que cuando la muerte llega, de repente tambalea todo eso y es la primera oportunidad que tenemos para decir, a ver, ¿qué es lo verdadero, no? La muerte arrasa muchas veces con las cosas que no son verdaderas para nosotros y nos deja con algo que es mucho más, no sé si verdadero es una manera de decirlo, con algo más esencial, con algo más puro, ¿sí? Con algo más íntimo. Entonces fíjense que vamos por la vida creyendo que no nos va a tocar a nosotros, no le va a tocar a las personas a nuestro alrededor, y tenemos la ilusión de que el tiempo es finito, ¿sí? Pueden reconocerlo a esto en sus vidas, cómo hemos evitado hablar de la muerte con las personas a nuestro alrededor, evitamos nombrar, evitamos tener conversaciones y sobre todo esta conducta de voy a hablar de esto más tarde, voy a hablar de esto después, pospongo porque creo que tengo un tiempo infinito, ¿sí? Pueden reconocer esas creencias en ustedes, esa manera de mirar, ¿sí? Bien, vayan anotando las cosas que les van viniendo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, algún darse cuenta. Y cuando esto nos pasa y de repente alguien muere, viene una frase que es una frase que siempre está, ¿no? Y es, si yo hubiera sabido que se iba a morir, ¿sí? Si yo hubiese sabido que esta era la última vez, hubiese dicho, hubiese hecho, hubiese ido, hubiese viajado, hubiese hecho un montón de cosas, ¿no? Entonces fíjense que esta inocencia y esta creencia de que tenemos el tiempo infinito nos lleva luego a que cuando nos damos cuenta que no era infinito, ¿sí? Que la muerte llega y el tiempo se acaba, de repente nos lleva a decir, ¿y si yo hubiese sabido? Si hubiese sabido que se iba a ir, si hubiese sabido que era la última conversación que tenía, ¿no? Entonces aparece como este reproche a nosotros mismos, ¿no? Y a la sociedad, a la cultura, de decir, ¿y si hubiera? ¿Les pasó alguna vez esta frase de si hubiese sabido, hubiera hecho todo esto diferente? Hubiera tenido estas conversaciones, ¿no? Hubiera dicho esto, hubiese viajado acá, habría pasado más tiempo. Tenemos un montón de arrepentimientos por no poder tener la muerte como una amiga que camina a nuestro lado, ¿no? La tenemos lejos. Mientras menos la nombremos, mejor, ¿sí? Bien. Yo voy tomando pausas mientras voy leyendo lo que tengo preparado para contarles, ¿eh? También les doy la oportunidad de respirar porque la información es bastante y bueno, nos mueve un montón de cosas. Bien. Si de algo estamos seguros todos es que vamos a morir, ¿sí? Sin embargo, vivimos como si no lo supiéramos. Y cuando alguien muere, no solo duele la ausencia, sino que la muerte de una persona destruye toda nuestra realidad, porque destruye la relación que tenemos con esa persona, la manera como el reflejo que ese otro nos devuelve, la forma en la que nos construimos con ese otro, ¿sí? Entonces, se rompe el pacto que tengo con la vida, ese pacto inicial inocente, donde yo creí que eso nunca me iba a tocar, que nunca mi mamá se iba a morir, mi papá se iba a morir, mi hijo se iba a morir, mi hermano se iba a morir, ¿no? Y de repente ese pacto ilusorio que tenía se rompe y quedo como, pero ¿y ahora a quién le reclamo? ¿A quién le puedo mandar una nota? A ver, ¿cómo hago para que me devuelvan el tiempo que perdí? ¿Cómo hago para que me devuelvan las oportunidades de decir todo lo que no dije? ¿Sí? Y fíjense que todos esos reclamos quedan en el aire porque no hay a quien reclamar, porque esa es la vida y la muerte. Entonces, si nosotros tuviéramos una relación más directa con la muerte, probablemente este reclamo no lo tendríamos tan marcado. No quiere decir que no está, porque realmente creo que más allá de que la muerte sea anunciada, aún así quedan cosas por decir, aún así quedan cosas por vivir, ¿no? Y podemos irnos con el corazón lleno de decir,
hice todo lo que tenía que hacer, dije todo lo que tenía que decir, y aún así van a quedar cosas, porque ¿cuántas vidas tendríamos que vivir para que creamos que es suficiente? ¿Sí? Para que el tiempo con esa otra persona sea suficiente. ¿Realmente estamos listos para perder a alguien a quien amamos, aun cuando eso está anunciado? No sé si hay tiempo suficiente para eso, ¿no? Si alguna vez vamos a estar preparados. Bien. La intención de esta masterclass es que no hablemos solo de la muerte como un hecho médico donde ya no hay más signos vitales y el cuerpo se detiene, sino que también empecemos a abrir la puerta de que tal vez la muerte sea una puerta, ¿no? Una puerta que nos habilita una transformación a la cual no podríamos acceder de otra manera. Porque la muerte cuando llega, cuando nos golpea la puerta, sea porque falleció alguien, sea porque de repente llegó una enfermedad, sea por una mudanza, por una separación de pareja, ¿sí? Por la muerte de una mascota. Cuando la muerte llega nos dice, para, mira todas estas cosas que no querías mirar. Fíjate todo lo que realmente está pasando, ¿no? Y es como que tiene ese efecto de traer las cosas que están en el barro, subirlas y dejarlas frente a nosotros, ¿no? Entonces nos obliga a mirar esas cosas que no habíamos visto antes y nos obliga a hacernos preguntas que no nos habíamos hecho antes. ¿Sí? Y la forma en la que nosotros transitamos la muerte y los duelos tiene todo que ver con, por ejemplo, nuestro estilo de apego, la manera en la que nos vinculamos, ¿sí? La forma en la que aprendimos a vincularnos con nuestros padres, ¿sí? La manera en la que llevo la frustración en el día a día, en la que aprendí a frustrarme y en la que hoy también lo llevo, ¿no? Entonces, todo eso que ya de por sí tengo y esas estructuras que ya de por sí soy, ¿no? Cuando llega la muerte las deja como expandidas, ¿sí? Las aumenta, las muestra. Y no tenemos ya otra porque estamos tan vulnerables, porque claro, nos deja el pecho abierto. Nos deja el pecho abierto, nos deja vulnerables, nos deja desnudos, nos deja sensibles. Y ya no tenemos más energías para hacer como que puedo disimular un día más, como que puedo fingir un día más. ¿Sí? No hay más fuerza para hacer eso. Entonces todo lo que está ahí es esencial queda a la vista. ¿Sí? Eso es uno de los principales efectos que tiene la muerte a nuestro alrededor, ¿sí? Pueden ir registrando en sus duelos esto, ¿sí? Sea un duelo grande por una muerte de una persona cercana o también, fíjense en las mudanzas, ¿no? En los cambios, en las separaciones, que es como que de repente aparecen todos esos traumas que ya de por sí traemos, ¿no? Y esas maneras y se aumentan, ¿sí? Bien. A mí me gusta pensar que la muerte no... A ver, tenemos que hablar en serio más allá de la romantización que podamos hacer, y es que la muerte destruye, ¿no? Destruye, se lleva todo puesto, es como un huracán que pasa y arrasa con nuestras estructuras internas, arrasa con nuestras creencias, nos arrasa, nos rompe, ¿no? Pero no solo destruye, sino que nos da la oportunidad de construir algo nuevo, ¿no? De pensarnos de otra manera. Y aquí también está la pregunta de, ¿nos queda otra opción? Porque por supuesto que si nosotros pudiésemos elegir, no lo elegiría, nadie elegiría atravesar esa situación. Nadie elegiría conscientemente atravesarla, pero no nos queda otra, porque así funciona, ¿no? Entonces también tenemos muchas veces la ilusión de que podemos hacer algo para evitar que eso suceda, que podemos hacer algo para evitar morir, para evitar que las personas a nuestro alrededor mueran. Fíjense que todo nuestro sistema de salud se trata de prevenir, ¿no? Se trata de evitar morir, de tratar de alargar la vida lo más posible. Entonces estamos todo el tiempo corriendo, ¿no? Corriendo, sintiéndonos perseguidos por la muerte que en algún momento va a llegar y nos va a destruir. Esa es como la manera de verla que tenemos, sobre todo en nuestra cultura occidental, porque no es así en todos lados, ¿sí? Entonces, tal vez podemos empezar a pensar la muerte no solo como algo que destruye, sino como una oportunidad de transformación, ¿sí? Como una puerta que nos abre a otras cosas.
y a un lugar más profundo, más esencial de mí mismo. ¿Sí? Bien, la energía que nos permite nacer es la misma que nos permite vivir. No sé si alguna vez escucharon esto, ¿no? Pero fíjense que la primera muerte que tenemos en la vida es nuestro nacimiento, porque cuando nacemos morimos al útero, morimos a la vida calentita que teníamos en la panza de mamá, morimos a ese espacio seguro y de repente salimos a la vida y en esa primera respiración, en esa primera inhalación, fíjense, ya hay contacto con el dolor, ¿no? Hay contacto con el dolor, con el llanto, con la vida misma o sea, no sé si ustedes recuerdan, supongo que no, pero salir nacer involucra sentir en el cuerpo un montón de cosas, es una sobreestimulación tremenda, ¿no? De repente estabas calentito en este entorno y salís y estás fresco, hay aire, hay gente gritando y ahora escuchás tu llanto y un montón de cosas pasan. Entonces hay un cambio de estado que es tremendo. Y en esa primera instancia morimos al útero, morimos a la vida anterior que teníamos, ¿sí? Y nuestra madre también muere a una parte de ella misma, ¿sí? Entonces fíjense que ese primer inicio ya de por sí parte de una muerte, ¿sí? La vida y la muerte no son cosas opuestas, son dos caras de la misma moneda. Y la energía que utilizamos para nacer es la misma energía que utilizamos para morir, es un umbral que atravesamos, ¿sí? Entonces fíjense cómo no vamos a saber de la muerte si ya de por sí nacemos en ella o a través de ella, a través de esta puerta, de este umbral, ¿sí? Sabemos mucho más de ella de lo que creemos. Lo que pasa es que tenemos un aprendizaje, una cultura, creencias que constantemente nos están desconectando de esa realidad, nos desconectan de ella, ¿sí? Bien. Y por lo menos dentro de mis creencias, y es también una de las razones por la que abro este espacio, es que yo creo que si no podemos mirar la muerte, no podemos mirar la vida. Hasta que nosotros no miramos la muerte, no podemos realmente empezar a vivir. Porque vamos a estar corriendo todo el tiempo de ella, vamos a estar haciendo un montón de cosas para evitarla y invirtiendo un montón de energía en huir de ella. Y eso es vida. Vivir estamos viviendo porque nuestro cuerpo funciona, ¿sí? Pero ¿estamos en serio en la vida o estamos huyendo de la muerte que es inevitable? ¿Cuál es el sentido de vivir de la muerte si al fin y al cabo es el destino que todos vamos a compartir? ¿Sí? En esta rendición hay algo muy interesante que sucede porque a veces pensamos que si nos rendimos y simplemente nos entregamos a la muerte, ¿sí? Nos vamos a morir. Pero justamente esa rendición y ese entregarme a la muerte me abre la puerta a vivir una vida mucho más plena, una vida más esencial. Entonces, atravesar conscientemente ese umbral, así como cuando nací, justamente me abre la puerta a vivir durante el tiempo que me quede, ¿sí? A vivir con las personas que tengo a mi alrededor durante el tiempo que a ellas les quede. ¿Sí? No podemos mirar la vida si no miramos la muerte, porque son exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, fíjense que la naturaleza constantemente nos está mostrando esto. No sé si alguna vez observaron o prestaron atención a que el día comienza y termina, ¿no? Tenemos la noche y tenemos el día, pero también tenemos las estaciones, ¿sí? El invierno puede parecer una muerte, ¿sí? Si lo miramos, inclusive se siente así, ¿sí? Se siente como un periodo de mucha introspección donde inclusive hay depresiones que son estacionales, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos percibiendo todo eso, pero en lo profundo de la tierra, las semillas, y con ese frío empiezan a concentrar toda su energía, ¿sí? Concentran su energía, sus propiedades, ¿sí? Y luego, con la primavera, empiezan a emerger, ¿no? Entonces, ¿existiría la posibilidad de que esa semilla emerja si no estuviera el verano, el invierno? Si no estuviera ese frío para concentrar esa semilla, ¿sí? Imagínense lo absurdo que sería
ir en el otoño y ver que a un árbol se le caen las hojas y que el árbol cuando pasamos nos diga, uy, la puta madre, ya se me están cayendo las hojas de nuevo, tengo que pasar por esto. No, 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 y se quejara el árbol, ¿sí? Escuchen lo absurdo que suena esto. Imagínense lo absurdo que es esto. ¿Cómo el árbol se va a quejar de que sus hojas se caen si todos los años pasa lo mismo? ¿Sí? Si esas hojas se caen para que luego vuelvan a renovarse y es el propio ciclo que tiene la naturaleza. Sin embargo, los seres humanos, cada vez que, las personas, cada vez que algo cambia, nos quejamos y decimos, ay, ojalá fuera diferente. Cada vez que nuestras hojas se caen, decimos, no, ¿por qué se me están cayendo las hojas? Yo no estaba listo, no estaba preparado. Para, las voy a volver a agarrar un ratito más, ¿no? Y justamente ahí inicia el sufrimiento, porque ese sufrimiento es la distancia entre lo que es y lo que yo quiero que sea. Es decir, la diferencia entre lo que realmente está pasando, que es que hay un cambio que se está generando, un final que se está dando, una muerte que estoy habitando, una transformación, y lo que a mí me gustaría que sea, que probablemente es alejarme del dolor, que eso no pase de esa manera, o tener un rato más con esa persona, ¿no? Entonces, esa diferencia, esa resistencia, justamente es la que nos genera ese sufrimiento psíquico. ¿Eh? De la misma manera que el árbol lo tendría si se quejara, ¿no? Si pudiese ser consciente de que tal vez existiera la posibilidad de que sus hojas no se cayeran. ¿Eh? Entonces, la naturaleza ya nos muestra todo el tiempo cómo tenemos que relacionarnos con los finales, con los cambios, con las pérdidas. Y si nosotros pudiésemos observarla, tal vez podríamos aprender mucho, porque fíjense que, a ver, ¿por qué tenemos este tipo de creencias? Yo creo que cuando nosotros nos relacionamos con la muerte de la manera cultural en la que nos relacionamos, que no podemos hablar con ella, que no podemos hacer preguntas, que no podemos entregarnos a ella, ¿sí? Y que tenemos que sí o sí sufrirla, lo que sucede es que nos desconectamos, porque si nos va a generar tanto dolor, prefiero desconectarme. Y al desconectarme me desconecto del cuerpo, me desconecto de la creatividad que me trae el caos de la muerte, ¿sí? Y no solo nos desconectamos, sino que nos vamos volviendo cada vez más estúpidos, ¿no? Es porque cada vez hacemos preguntas menos importantes, porque las preguntas importantes llegan en relación a la muerte. Fíjense que cuando alguien muere, las preguntas que llegan son esas, vos decís, ¿por qué no me hice esa pregunta antes? ¿No? ¿Por qué no tuve esta conversación antes? Entonces nos estupidiza tener la ilusión de que no vamos a morir y que las personas a nuestro alrededor tampoco. El correr, huir de la muerte, nos deja en este estado de desconexión, donde tampoco podemos disfrutar de la vida. ¿Sí? Bien. A mí me gusta pensar la muerte como que fuera una vieja amiga que camina a mi lado desde que nací, ¿no? Y fíjense que culturalmente tenemos asociada la muerte como con una entidad oscura, masculina, que inclusive si la olemos puede oler hasta putrefacción, ¿eh? Y hubo algo que me sucedió y es que en el 2024 falleció nuestro hijo Iñaki y en la elaboración del duelo que estábamos transitando, de repente en un momento esa creencia que yo tenía sobre cómo era la muerte, sobre cómo se sentía la muerte, ese arquetipo de muerte que yo tenía, de repente cambió, fue automático. Cuando me rendí y la acepté, cambió y dejó de ser esta entidad oscura y pasó a ser como una anciana de cabellos largos y grises, con ojos muy tiernos y compasivos, que me estiraba su mano y que no venía a llevarse nada, sino que venía a contarme sus misterios, ¿no? A proponerme vivir de una nueva manera y a sostenerme en la vida. Es muy, muy loco porque la única vez o la primera vez en la que yo realmente me sentí sostenida por la vida fue en la muerte. Fue la primera vez que pude tocar y decir, esto debe ser sentirse sostenido por la vida. Entonces, les propongo que también miren cuál es la imagen interna que ustedes tienen de la muerte, ¿sí? Y si es fea, huele mal, ¿no? Les trae mala suerte, que tal vez
puedan replantearse si eso realmente es de ustedes o es algo que es más social, más cultural, algo que han heredado. Y que tal vez tener una buena amiga que les pueda contar esos misterios de la vida está bueno, ¿no? Porque nos saca de aprietos, nos ayuda a priorizar, nos ayuda a ordenar, nos ayuda a decir lo que tenemos que decir, a poner los límites que tenemos que poner, ¿sí? A vivir de la manera en la que queremos vivir. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Vayan, háganme con una manito. Bien. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta? Ah, acá en el chat hay un mensaje. No sé qué quiere decir ese mensaje, Vilma. Lo leí tarde y perdí el hilo de lo que estaba pasando. Bueno, entonces, el otro día estaba hablando con un consultante y él me dice, yo no estaba listo para perder a mi mamá. La verdad que no estaba listo, tendría que haber sido diferente, tendría que haber pasado más tiempo y capaz que si yo fuera más grande podría haber estado listo, ¿no? Hola Viviana. Entonces, esto es un cuento que nos contamos, que cuando alguien muere digo, no estoy listo, y si hubiesen pasado todas estas cosas seguramente hubiese estado lista, ¿no? Nunca estamos listos para perder a alguien, nunca estamos listos para que la muerte toque a nuestra puerta, ¿sí? No hay manera de estar listo aún cuando está anunciada, porque justamente el duelo es el proceso que nosotros hacemos para ponernos nuevamente en contacto con la realidad luego de que la muerte toca y destruye por lo menos una parte de mí, ¿sí? Hay como una reconfiguración psíquica que tiene que darse, ¿sí? Entonces, claro, bueno. Ahí Enrique dice, a mí lo que me pasó fue cuando falleció mi mejor amigo, sentí alivio, paz, que hacía mucho no sentía. Y fue una muerte súbita y a partir de ahí empecé a cambiar ciertos aspectos de mi vida, a valorarla. Bueno, esto es una característica muy notoria y es que si hay una emoción que yo diría, esta es la emoción que está en relación a la muerte, es la paz, ¿no? Y es muy confuso cuando llega, porque de repente estás todo destrozado, no hay algo que duele internamente y es un dolor profundo y aparece la paz. Y la paz no te saca el dolor, ¿no? No te saca el dolor, pero sí alivia un montón de otras cosas, alivia la mente. Entonces, cuando nosotros podemos entregarnos a la muerte, muchas veces sentimos paz. Entregar a la muerte es morir, entregarnos a la muerte es morir a todo lo que mi cabeza me está contando que podría ser diferente en ese momento y entregarme a sentir ese dolor. Se siente mucha paz en ese momento y es confuso cuando aparece porque nos preguntamos, pero si esta persona murió y yo me siento así, ¿no debería estar sufriendo? ¿Por qué siento paz? ¿Por qué siento paz, siento alivio, siento calma y tendría que sentirme de otra manera, ¿no? Es como pensamos que deberíamos sentir un montón de cosas que cuando la muerte llega no siempre sentimos. Obviamente que hay casos que también son complejos donde sentimos un montón de cosas que son muy reguladoras, ¿no? Bien. Bueno, déjenme que ordene un poquito en torno al tiempo también. Bien, vamos a pasar un poco al duelo. Si alguien tiene una pregunta sobre la muerte en particular, ¿sí? Me la deja, pero vamos a pasar a hablar un poquito ya de duelo, ¿sí? Hablamos de que nunca estamos listos para perder a alguien y justamente ese estado interno de no estar listos hace que cuando alguien muere de repente yo tenga que enfrentarme a una realidad que no sabía que existía para mí, ¿sí? Porque es nueva porque ahora tengo que reconfigurarme, ¿sí? Entonces, atravesar un duelo implica una transformación interna, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo si son personas cercanas, ¿no? Pero imagínense esto. Es como que el otro, si fuera un espejo. Sé que esto lo han escuchado un montón de veces, pero lo quiero decir distinto a como lo han escuchado, ¿no? Entonces, yo con el otro siempre me relaciono como en un reflejo de mí mismo, ¿no? Y me construyo a mí misma y a la narrativa interna que tengo de quién soy en torno al reflejo que me devuelve esa persona, ¿sí? Entonces, esa persona me devuelve un reflejo y yo me construyo una narrativa de mí mismo. Empiezo a construir mi identidad en relación a ese otro. Ese otro se va, ese otro muere. Y ahora ya no me devuelve nada. Ahora ya no hay espejo.
ahora ya no sé quién soy. Ahora la parte de mí que era en relación a ese otro queda como sin brújula, como suspendida en algún lado, buscando qué hacer, dónde estoy, ahora dónde pertenezco, quién soy, ¿no? Entonces, justamente esa es la razón por la que no estamos listos, porque no estamos listos para esa muerte de la identidad que tenemos en ese momento, por lo menos en relación a ese otro, ¿sí? Entonces, a ver que acá hay una pregunta. Yo perdí a mi papá por una enfermedad terminal, nunca me esperé que me pasara. Sé que mi mamá sí estaba enferma y se moría, pero mi viejo pasaron, ay, no llego a ver cuánto dice, y me cuesta muchísimo, lo extraño muchísimo. Siempre me pregunto por qué fue tan rápido, por qué no se pudo quedar un tiempo más con nosotros. Bueno, primero siento mucho esto, ¿no? Que nos contás. No sé si tiene nombre, a ver, Viviana. Pero justamente es eso, fíjate que la pregunta de por qué pasó, ¿no? Esa pregunta nos abre a realidades paralelas, a realidades que no existen, ¿sí? Y que justamente la mente nos hace esa trampa, porque nos quiere desconectar del cuerpo, nos quiere desconectar del dolor, ¿no? Porque si yo me pregunto, ¿por qué sucede esto? Ojalá hubiese sido diferente y me cuento todas las maneras en las que podría haber sido diferente, me desconecto de lo que siento en el cuerpo, me desconecto de lo que me está pasando, me desconecto del dolor que me recuerda a la ausencia, ¿sí? Porque antes había una persona que me devolvía el reflejo y ahora hay una ausencia que no puedo ignorar, ¿sí? Porque esa ausencia se siente como que fuera un fantasma, ¿no? Entonces escucho la voz de la persona, siento su perfume, siento su presencia, es como que camino con ese fantasma constantemente, ¿sí? Y esa ausencia me genera dolor, entonces nos desconectamos, nos distraemos pensando en todas las posibilidades que podrían ser diferentes, ¿sí? Y también está bien, porque evitar en ciertos momentos es regulador, pero hay otros momentos en los que esa evitación también se vuelve como más crónica y nos impide ponernos en contacto con ese dolor, que ese dolor también es una fidelidad a la persona que partió, ¿no? Porque cuando sentimos ese dolor, es una manera de serle fiel a la persona que ya no está. Sentir ese dolor es la parte que, o sea, es el hueco que quedó de mí por el paso de esa persona. Significa que me importó, significa que hubo amor, ¿sí? Por lo menos en algún estilo de amor hubo. Entonces, ese dolor es fidelidad a lo perdido, ¿sí? También. Fíjense que el duelo es el proceso que hacemos para no morir con quien muere. Es el proceso que hacemos para no perdernos cuando ya perdimos todo, ¿sí? Como para recuperarnos un poquito más. Y el duelo es fisiológico, ¿sí? Es fisiológico, lo sentimos en el cuerpo, pero también hay cambios neurobiológicos cuando estamos en duelo, ¿sí? Porque el cuerpo sabe cómo duelar, porque está preparado así como el árbol para perder sus hojas, ¿sí? Nuestro cuerpo sabe cómo atravesar el dolor. Lo que pasa es que es muy difícil de sentir y cuando no hemos tenido un apoyo, una vinculación que nos haga sentir a salvo, sentir todo ese dolor puede ser muy desregulante, ¿no? Y desorganizante. Entonces, claro, si no hemos tenido ese apoyo para sentir otras cosas, ¿por qué de repente podría sentir el dolor intenso de la muerte de la persona que amo? ¿Sí? Entonces, fíjense esto, ¿no? ¿Podría abordar, compartir algo sobre el duelo gestacional? Ahí voy. A mí me pasó que mis papás fallecieron con 8 días de diferencia y casi 2 años recién. Bueno, justamente los duelos también se acumulan, ¿no? Y cuando se acumulan se vuelven más intensos. Si hay algo que puede ser el dolor es acumulable y si hay algo que no tiene, es tope, ¿no? Siempre podemos sentir más dolor. Siempre podemos sentir más dolor y cuando los duelos empiezan a acumularse, sentimos todo ese dolor. Entonces, claro, debe haber sido un montón, Adriana, eso. ¿Podrías abordar y compartir el duelo gestacional? Bueno, en el duelo gestacional tenemos una realidad y es que en ese momento, a ver, el duelo gestacional es uno de los duelos que no están autorizados por la sociedad,
porque fíjense que ni siquiera tenemos nombres para llamar a la pérdida de un hijo, ¿sí? Porque cuando muere mamá o papá somos huérfanos, ¿no? Si muere nuestra pareja, nuestro esposo, somos viudos, pero si muere un hijo, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo se llama a una madre, a un padre que no tiene a su hijo? No tiene nombre, ni siquiera lo podemos nombrar. Entonces, desde ese punto de vista ya tenemos la sociedad que nos está diciendo, este duelo no existe porque no lo podemos nombrar. Entonces, hay un trabajito de más que hay que hacer en encontrar la forma de llevar ese dolor y de nombrarlo y de hacer que exista, ¿no? Pero los duelos se vuelven mucho más complejos, más complicados, cuando la sociedad no los mira, cuando nadie nos mira, cuando nadie valida, cuando nadie dice, veo tu dolor, ¿no? Recién ahí puede empezar el duelo, cuando alguien mira nuestro dolor y dice, lo veo, veo tu dolor, claro, claro que te duele, ¿sí? Bien, entonces, bebés arcoíris le suelen llamar a los bebés fallecidos en gestación. Bebés arcoíris le llaman a los bebés que nacen luego de una pérdida gestacional o una pérdida perinatal, ¿sí? Eh, así, bien. Me encantaría abordar más sobre este tema, pero bueno, podríamos hacer una masterclass de cualquier tipo de duelo, ¿no? Porque hay como mucho para decir de todos. Estoy tratando de resumir y de controlar todo lo que quiero decir al respecto. Gracias por la aclaración. Gracias a vos, Pau. Eh, Entonces, quiero traer esto para encontrarle un poquito más de sentido al duelo, porque si hay a ver, si hay algo que nos pasa cuando estamos duelando es que nos preguntamos, ¿puede ser que este dolor simplemente sea eso? ¿Sea dolor? No, enseguida necesitamos encontrarle algún tipo de sentido, ¿no? El dolor tiene que tener un sentido. Y ese sentido muchas veces es que esa persona haya estado en mi vida, es sentirme atravesado por esa persona, ¿no? La muerte puede tener un montón de sentidos, ¿sí? Tenemos que ir encontrándole justamente cuál es para nosotros. Pero el sentido del duelo en sí es cicatrizar, ¿sí? Ustedes imagínense que de repente se cortaron, ¿no? Se cortaron el brazo, se cortan el brazo y ¿qué va a empezar a pasar? Van a empezar a sangrar, primero va a haber un shock, ¿no? Un shock porque, ay, estoy sangrando, ¿qué hago? Mi cuerpo se inflama, toda esa parte se va a inflamar, va a empezar a tratar de coagular para dejar de sangrar, ¿sí? Esa coagulación en el duelo, o sea, estoy haciendo una metáfora, ¿no? Esa coagulación en el duelo es equivalente al estado de shock en el que no entendemos qué está pasando. Nuestro cuerpo reacciona frente a esa pérdida, ¿sí? Y automáticamente fíjense que empieza a hacer el cuerpo. Nosotros podemos limpiar la herida, que es equivalente a limpiar mi mente, a limpiar mi cuerpo, a limpiar mi alma de esas creencias y de esas cosas que me impiden sentir el dolor, que me impiden cicatrizar. Entonces yo no puedo hacer absolutamente nada para que mi brazo cicatrice más rápido, para que mi cuerpo se apure con la cicatrización. No puedo hacerlo. Pero sí lo que puedo hacer es limpiar esa herida, mantenerla bien limpia, cuidarla y darle amor, ¿sí? Para no sentirme solo sintiendo ese dolor, ¿sí? Y para que no se infecte, para que no se infecte, para que no haya pus, ¿sí? Para que no se pudra todo lo que está ahí y para poder dejar que el cuerpo haga el proceso que sabe hacer. Entonces nosotros, las personas, los seres humanos, tendemos a ensuciar las cosas, ¿no? Entonces tenemos una herida y de repente le tiramos tierra, le tiramos arena, bueno, le escupimos un poco, ¿no? Hacemos cosas para ensuciar esa herida que obviamente no lo hacemos a propósito, sino que son las cosas que aprendimos. Y justamente eso complejiza todo y hace que las cosas se infecten, ¿no? Entonces, trayendo esta metáfora, nuestro cuerpo sabe cómo doler y es el proceso que hacemos porque el duelo en esa destrucción nos deja heridos, ¿sí? Nos deja sangrantes hasta que empezamos a cicatrizar. Pero si llenamos ese duelo de un montón de cosas, claro, no le damos la oportunidad de cicatrizar. Y a veces pasan 10, 20, 30, 40, llegamos al final de nuestra vida y tenemos todas las heridas infectadas, podridas, ¿no? Entonces pregúntense cuántas de esas heridas que han atravesado todavía están ahí y ustedes les están tirando tierra todo el tiempo, ¿no? Para ver si se infecta un poquito más, en vez de dejar que el cuerpo haga su proceso, que eso involucraría sentir ese dolor, ¿no?
Bien. ¿Se entiende esto que quiero decir? De que el duelo no es un error, el dolor no es un error. No hay manera, no hay forma de evitar hacer un duelo, porque el duelo es la manera en la que yo nuevamente me reorganizo, ¿sí? Es la forma en la que tiene mi mente, mi cuerpo, mi alma de volver a la temporalidad. Porque si hay algo que pasa cuando alguien muere es que de repente no sé dónde estoy, no sé cuándo estoy, me levanto, no sé qué pasa, no entiendo nada porque justamente como que me hubiese salido del tiempo, ¿no? Entonces, la temporalidad en mi mente, la cicatrización en el cuerpo, el duelo es el proceso que hacemos para volver al tiempo, para cicatrizar, para volver a nosotros, ahora con una cicatriz, ¿sí? Ahora con una ausencia, con alguien que falta, y esa ausencia no se va a ir nunca, porque ese vacío no va a desaparecer, ¿sí? Pero le va a crecer vida alrededor. Hay una frase que me gusta mucho y es que el duelo, el dolor, siempre va a tener el mismo tamaño, ¿no? Al principio es gigante al lado de nosotros y ocupa todos los espacios. Pero a medida que lo vamos elaborando y lo vamos transitando, lo que va pasando no es que se va achicando, es que nosotros vamos creciendo en relación al dolor, es que vamos madurando, es que vamos aprendiendo del misterio de la muerte y de repente vamos madurando, nos vamos haciendo más sabios, entonces crecemos y ese dolor va quedando más chico en relación a nosotros, en comparación con nosotros, pero el dolor en sí no se achica, ¿sí? Nosotros crecemos, nosotros aprendemos a vivir con él, ¿sí? Y por esto no hay nada que superar, el duelo no se supera, se elabora y se elabora durante toda la vida. Y estamos como en un estilo de péndulo, ¿no? Donde hay veces que estamos más en contacto con la pérdida y la nostalgia y se vuelve a abrir la herida, y hay veces que estamos más en contacto con la reconstrucción. Y este péndulo va a durar toda mi vida. Va a haber fechas especiales, momentos especiales donde voy a volver a sentir ese dolor con la misma intensidad, ¿sí? Y eso está bien porque me recuerda que no existo solo, me recuerda que soy por un montón de otras personas, que vengo de alguien, ¿no? Fíjense entonces qué sabio que es ese dolor y la cantidad de cosas que me cuenta, ¿sí? Bien. Entonces, el duelo nos hace, ¿no? No es que nosotros hacemos un duelo, el duelo nos hace a nosotros, nos atraviesa, nos moldea, nos modifica, ¿sí? Y ojalá que al ser atravesados por ese duelo terminemos más en contacto con lo que realmente queremos y con lo que es esencial para nosotros, ¿sí? Y nos va a esperar el tiempo que tenga que esperar. Nos pueden pasar 30 años y nosotros lo abrimos y no lo hemos elaborado y sigue ahí, ¿sí? Sigue ahí intacto. Y ahí es donde aparece también la labor tanatológica, ¿no? Por eso no hay un tiempo, no es como que, bueno, estás en 3 meses, en 6 meses, dale, vení, hacé terapia, hacé tanatología, anda a un grupo de duelo. No, pueden haber pasado 30, 40 años y todavía podemos trabajar sobre ese duelo, ¿sí? Bien. Quiero contarles algo que fue como uno de los puntos que a mí me hizo crecer un montón en relación al duelo. Vale, mi tanatóloga, la persona que me acompañó durante la muerte de nuestro hijo Iñaki, en un momento en una sesión que estaba teniendo con ella, yo ese día estaba acongojada, destruida, se me sentía abierta entera, ¿no? Era muy difícil de sostener ese tipo de dolor, ¿no? Me ardía todo, ¿no? Entonces ella me entró a hacer preguntas porque justamente lo que a mí me preocupaba en ese momento era cómo iba a ser yo para seguir viviendo. No tenía ni la más remota idea de cómo iba a ser para vivir media hora más, ¿no? Entonces ella me hizo ver que la parte de mí que dolía de esa manera era la parte madre, ¿no? Era la parte madre a la cual siempre le iba a faltar su hijo, siempre iba a sentir esa ausencia, ¿no? Pero que yo también era un montón de otras cosas y era un montón de otras partes. Entonces, en el ámbito profesional no era madre. Entonces, ¿era necesario que en el ámbito profesional me sienta así de destruida? ¿No?
si tenía un montón de otros recursos. Entonces, ella me ayudó a ubicar el dolor en la parte que me correspondía. Y más allá de que había un montón de cosas internas mías que se estaban reestructurando, toda mi identidad, la parte madre es la que sigue en duelo y va a seguir en duelo toda la vida. Es la que cuando la toco siente el dolor como que fuera, como que hubiese pasado ayer. ¿Sí? La que es capaz de sacar todo eso, esa cicatrización y volver a abrir la herida y dejar que sangre de nuevo, ¿no? Y todos tenemos una parte en relación a alguien. Entonces podemos ser madres, podemos ser hijos, podemos ser hermanos, ¿sí? Podemos ser padres. Y esa parte de nosotros justamente es la que queda media suspendida en el tiempo y está bien, porque éramos alguien en relación a esa persona y lo vamos a seguir siendo, pero tenemos que encontrar una nueva manera de relacionarnos con quien nos falta, con la persona que perdimos, ¿sí? Entonces yo con el tiempo encontré una nueva manera de relacionarme como madre con Iñaki, ¿sí? Y aún así me sigue doliendo un montón y va a seguirme doliendo toda la vida porque esa ausencia marca mi identidad, ¿sí? Mi historia. Entonces, claro, cuando nuestros padres faltan, nuestros hermanos faltan, las personas que amamos faltan, esas partes de nosotros son las que quedan suspendidas. No es todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿cuál era el sentido de ir a trabajar con la madre a cuestas, ¿no? Yo para dar un taller de constelaciones, ¿iba a ser madre? No, iba a ser facilitadora, no, no era necesario, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros también notamos que tenemos un montón de partes, de repente podemos empezar a decir, para, el dolor está ubicado acá, y está bien que esté acá, porque duele. Ahora, ¿cuáles son todas esas otras partes que conforman mi identidad, que también pueden rescatarme un poco, que pueden acercarme a la vida, que pueden acercarme a una reconstrucción, ¿sí? Porque no somos solo eso. Me alegro, Lili, me alegro. Bueno, y dicho todo esto, vamos a ir a la salita, ¿sí? El ejercicio es que puedan charlar un poquito, tienen más o menos, ¿cuánto pusiste? ¿10 minutos, Fede? 10 minutos, tienen de a tres, sí, Sí, 10 minutos a 3. tienen 3 minutos 25 segundos cada uno, fíjense cómo lo distribuyen, no, no sé si más o menos, ¿no? 3 minutos cada uno para charlar un poquito de qué darse cuenta tuvieron hoy, ¿no? ¿Qué de todo lo que estuvimos charlando les tocó, ¿no? ¿Qué hoy están pudiendo ver diferente que antes no veían? ¿Cuál es ese darse cuenta que tuvieron, sí? Si pueden compartirlo un poquito con las personas ahí como para nombrar algo por lo menos, ¿sí? También si no quieren hacerlo, está bien, pero quiero que comprendan el poder de la verbalización, ¿sí? Aun cuando lo único que pueda decir es mi papá murió, mi mamá murió, mi hijo murió, aun cuando lo único que pueda decir es eso, es nombrar algo, ¿sí? Y si podemos ir un poco más allá y decir, la verdad que esto me tocó o esto cambió mi mirada, bárbaro, pero si no, es suficiente pudiendo nombrar lo que me pasa, ¿sí? Nombrar mi historia, nombrar a quien perdí, nombrar lo que estoy viviendo, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, tengan en cuenta que tienen 3 minutitos cada uno, cosa de poder gestionar el tiempo. Cualquier cosa, si les sucede algo, nos avisan y enseguida o voy yo, o va Fede, o va Lisa, o va Cande a la salita y los ayudamos, ¿sí? Bien, entonces vamos ahí. Pon en pausa la grabación. Ahí.
Bueno, vamos volviendo a poquito, vamos volviendo. Bien. ¿Qué tal estuvo ese compartir? ¿Pudieron charlar un poquito por lo menos? ¿Sí? ¿Sí? Era Sí, cortito el Anita, tiempo. nos faltó tiempo. Sí, sí, ya sé, pero bueno. Los que me conocen saben que me suelo ir a la mierda con el tiempo, pero quiero respetarlo. Entonces me propuse respetarlo y vamos bien. Pero me voy a tomar capaz que nos demoramos 10 minutitos más. 10 minutitos y terminamos, ¿eh? A lo sumo, como mucho. Les prometo que no me extiendo más de eso, pero tengo un problema con el tiempo. Yo necesito romper el límite. Entonces, si yo tengo hasta las 9:30, quiero hacerlo un ratito más. Es como, tengo que ser rebelde con el tiempo. Entonces, pero me propuse hoy ir bien. Bueno, espero que hayan podido charlar un ratito. Mm, Justamente la intención de poder hablar, ¿sí? Es que cuando empezamos a nombrar las cosas y empezamos a hablar, el dolor disminuye, ¿sí? Hay algo que sucede con el dolor cuando le damos una dirección, una verbalización. Quiero, antes de continuar, responder a algunas de las preguntas que habían hecho, que hizo Yami con respecto al duelo gestacional, esto de no llegamos a compartir con la persona y a la vez compartimos el cuerpo. Entonces, ¿dónde está Yami? A ver, te miro, no te encuentro, Yami. Acá estoy. Ahí está Yami, ahí va, así te miro. Em, Fíjate todo lo que sí compartiste, ¿no? Y más allá de no haber conocido a la persona, al hijo, haber visto su crecimiento, sí hay un registro interno tuyo de la existencia de ese hijo, ¿no? Sea por un embarazo de muchos meses o de pocos meses o de pocas semanas, ¿sí? Hay un registro interno que así como el cuerpo sabe doler, ¿no? Y sabe hacer el propio proceso de duelo, hay un registro interno de que alguien pasó por nosotros, ¿no? Por un lado, y por otro lado también hay un registro interno de que ese hijo no va a estar en la vida, ¿no? Entonces, es muy complejo esa elaboración y hay que realmente llevarlo con mucho amor. Ay, ahora se me movió. Ay, ahí está ya. Hay que llevarlo con mucho amor y también acompañamiento porque realmente es un duelo muy silenciado, ¿sí? Pero un poco también decirte, Yami, y a todos los que han tenido pérdidas gestacionales o perinatales, es que su dolor, el dolor sí existe, ¿no? Sí existe, es real y está bien sentirlo, ¿no? Y también llega un momento donde tenemos que empezar a darnos permisos a nosotros mismos de sentir ese dolor. Entonces, a veces entre las madres que hemos perdido hijos, ¿no? Yo tuve 2 pérdidas gestacionales, también podemos mirarnos y decir, veo tu dolor y existe y está bien. Y empezar por ahí, eso ya es un comienzo y es un montón. E ir elaborando, ¿no? Porque es ir construyéndola, es como que a partir de eso, tanto en una pérdida gestacional o como en la pérdida de un hijo, ¿no? Un hijo en sus primeros años de vida, hay un futuro que deja de existir, ¿no? Hay un futuro que imaginamos que de repente deja de existir, como que fue una línea temporal a la cual ya no podemos acceder. Construimos muchas veces nuestra identidad en pos a ese futuro, tomamos decisiones en pos de ese futuro. Entonces, cuando eso ya no está, ¿y ahora qué futuro voy a tener? Yo quería ese futuro, no quería este otro futuro. Y bueno, pero si la vida se tratara de lo que nos gusta, no, nuevamente no tenemos con quién quejarnos, así que no nos queda otra que poder asentir a lo que es, ¿no? Y a lo que pasa. Y en ese asentir, sentir el dolor y poder honrar a las personas que pasaron por nuestra vida, aun cuando hayan sido por meses, ¿sí? Por un instante, honrar a esas personas sintiendo el dolor de sus ausencias, ¿no? Entonces también sentir el dolor es una manera de honrar. El dolor puro, ¿no?
el dolor puro, porque ya todos los mambos que nos hacemos en la cabeza, eso es otra cosa, ¿no? Pero el dolor puro es una manera también de honrar, darme un día, un rato, una fecha para llorar, para sentir, para darme cuenta de cuánto amor tuve por esa persona, porque somos, a ver, tenemos esta inocencia de que creemos que podemos amar sin conocer la pérdida, ¿no? Y no hay manera de que yo pueda, en el momento en que elijo amar a alguien, también elijo la posibilidad de perderlo. Es así. Entonces, si elegimos ser madres o si nos toca, automáticamente en el momento en que le decimos que sí a eso, aceptamos la posibilidad de que también podemos ser madres de hijos que tal vez no van a estar físicamente. En el momento que amamos a una pareja, elegimos la posibilidad de que tal vez tenga que llevar mi amor con una ausencia, ¿no? Que tal vez no pase, o tal vez sí, pero no podemos controlarlo, ¿no? Entonces, el amor viene de la mano y camina con la posibilidad de la pérdida, porque si yo no amara, no perdería nada, ¿sí? Entonces, podemos resistirnos a esto y decir, yo solo quiero amarte, no quiero perderte y no quiero sentir ese dolor. Y bueno, tendríamos más o menos 3, 5 años si hiciéramos eso, ¿no? Pero porque no nos queda otra, o sea, ese es el tema, no nos queda otra, no tenemos otra opción, ¿no? Y mientras más nos resistimos, menos vivimos, más nos desconectamos de la vida. Entonces, vida también es pérdida y también es dolor. Eh, Prefiero no sentir ese dolor que no llega aún. Es que está bien, pero el dolor que puedas imaginar sentir no va a ser ni parecido al dolor que sí llega, ¿no? Entonces, vos podés imaginar, mira, yo tengo una estrategia que no sé si es mala o buena, no es una estrategia que tengo porque soy un poco desconfiada de la vida, desconfiada de las cosas, que es cuando yo ya veo que a alguien estoy queriendo demasiado, me lo imagino muerto, ¿no? Imagino que le pasa algo y se murió, porque por lo menos de esa manera ya puedo hacer como que controlo una posibilidad más, ¿no? Y que por lo menos si pasa no voy a estar tan desnuda como si nunca me lo imaginé, ¿no? Obviamente que es una ilusión, porque cuando pasa, el dolor no se compara nada con el que puedo imaginar, ¿no? Es otro nivel, es otra intensidad. Entonces, hablar de esto y saber que en algún momento vamos a perder a alguien a quien amamos y en algún momento o nos morimos nosotros, se va a morir nuestra pareja, alguien cercano, un hermano, padres, seguro, ¿no? Hijos, probablemente. Es impresionante la cantidad de gente que tiene hijos muertos, ¿no? Hijos fallecidos. Esto no es una novedad, lo que pasa es que no se habla, ¿no? No se habla, por eso no lo conocemos. Em, a ver, ay, qué difícil tantas preguntas. Con respecto a lo que preguntaba Yani, si hago acompañamientos tanatológicos. Ah, acá, eso, ya me acuerdo. Digo, Mercedes dice que le gusta mudarse y le gusta lo nuevo, bárbaro. Justamente que te guste mudarte no quiere decir que tu cuerpo no esté haciendo un duelo, ¿no? Lo que pasa es que probablemente tengas una tolerancia a esa frustración y a ese dolor que sea diferente, ¿sí? A cuando una persona se muda de país, de provincia, una sola vez en su vida y deja atrás a toda su familia, a sus amigos, ¿no? Entonces, nosotros vamos adquiriendo una cierta tolerancia a la frustración en base a las experiencias que vamos teniendo en la vida, ¿sí? Hay veces que cuando a una temprana edad o en los primeros años de nuestra vida vivimos un montón de muertes, ya cuando lleguen otras, ya sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, no es que duele menos, ¿sí? Pero tenemos menos resistencia y gran parte de lo que experimentamos en el duelo son resistencias, eso es lo que sufrimos, ¿no? No es el dolor en sí lo podemos llevar.
Entonces, probablemente Merce, creo que eras, a ver, Mercedes, ¿sí? Lo que suceda es que estás bien regulada en torno a las mudanzas y tenés una buena tolerancia a la frustración con eso, que no quiere decir que tu cuerpo no tenga que hacer un proceso probablemente de adaptarse a lo nuevo, ¿no? Que tal vez no te lleva tanto tiempo como otros porque estás más adaptada a eso, ¿no? ¿Se entendió lo que dije? Bien. Entonces, a ver, me anoté algo más. ¿Me queda algo más por responder? Ah, igual ahora abrimos preguntas. Los hijos no nacidos a tiempo y los abortos no. No sé. Ya no entiendo ni lo que leo, che. Bueno, entonces, les decía que el dolor disminuye cuando puede ser dicho, ¿sí? Cuando hay un otro que escucha sin querer corregirlo. No hay forma de que empecemos a elaborar un duelo si alguien no nos mira, aun cuando ese alguien somos nosotros mismos. No podemos sentir, o sea, no podemos elaborar ese duelo si alguien no me mira, porque esa historia viene de la relación con mi mamá, con mi papá, con mi figura de apego, que cuando me miraba, que cuando me sostenía, yo podía sentir y regularme con ellos. Si alguien no me mira, no puedo empezar, no puedo elaborar. Entonces, hablar es importante, hablar es lo más importante. Inclusive, uno de los factores que hace a que un duelo se vuelva complicado, ¿sí? Es el no tener una red de apoyo, no tener una única persona con la cual poder hablar, un hombro con el cual poder llorar, alguien que me hable y que no quiera hacer que se me pase más rápido lo que siento, ¿sí? Si eso no está, si esa red de sostén no está, si no tengo una persona con la cual pueda hablar, probablemente el duelo se complique, probablemente no pueda elaborarlo, porque la red de apoyo es esencial, ¿sí? No hay manera de elaborarlo sin eso. Entonces, tenemos que empezar a también construir relaciones más auténticas desde este punto de vista. Si yo no puedo mirar la muerte y no puedo mirar mi propio dolor, probablemente cuando alguien tenga, o sea, tenga un amigo, tenga mi pareja, tenga mi hijo o alguien que le muere a alguien cercano, de repente no voy a saber qué hacer y lo único que voy a tratar de hacer es calmarlo, hacer que se le pase más rápido o desaparecer, ¿no? Me voy porque no sé cómo sostener tu dolor, ¿cómo voy a hacer si no sé sostener el mío, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que una de las maneras más eficientes de elaborar el dolor es con la red de apoyo y si eso no está, no se elabora, tal vez empezar a mirar nuestros duelos truncados, nuestros dolores, hace que también podamos ser una red de apoyo para alguien más, ¿no? Que podamos ser mejores personas, porque somos personas en relación a otros, ¿no? Somos en relación a esos otros. Entonces, hablarlos nos ayuda a nosotros y también ayuda a los demás. Ayuda a nuestro sistema familiar, a las personas a nuestro alrededor, a los hijos, a los nietos, ¿no? Ayuda. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, Cari, vos habías levantado la mano, ¿no? Ah, ok. Me levantó sola, no, no. Está bien. Está bien. eh, Todos sabemos de duelo aunque no los reconozcamos, ¿no? Porque imagínense que si yo quería hoy que el día estuviera soleado y me levanto y de repente está lloviendo, ya tengo ahí un micro duelo, ¿no? Una pequeña frustración, el día no es como yo quiero. Y esa diferencia entre lo que yo quería y lo que está sucediendo hace un microduelo, porque tengo que aceptar una realidad que no es la que yo quería, ¿sí? Que no es para la que yo me preparé. Fede, que es mi marido, cuando llega de trabajar y se llevó el paraguas porque estaba esperando que lloviera, llega y dice, al pedo me llevé el paraguas, la puta madre, ¿no? Y viene re enojado porque se llevó el paraguas y no llovió, ¿no? Y claro, ese enojo es la elaboración del duelo, es la conexión con la realidad no fue lo que yo esperaba y tengo una reacción al respecto porque está bien, porque es la manera en la que nos conectamos con la realidad. El duelo es el puente que hago entre yo y la realidad, aun cuando son micros, ¿sí? Cuando son instantes. Entonces, dicho todo esto,
vamos a ir como cerrando y quiero contarles que ahora en marzo inician dos espacios para poder hablar de la muerte y hablar de los duelos. Uno de ellos es el Círculo de Vida y Muerte, que va a ser un espacio mensual de una sola vez al mes, donde nos vamos a encontrar durante 2 horas para hablar de la muerte, ¿sí? Simplemente para hablar de la muerte, simplemente, pero no, no fácil, ¿no? No quiere decir que va a ser ni fácil ni menos doloroso, pero por lo menos podemos alivianarlo llevándolo juntos, ¿no? Y empezar a nombrar estas cosas, a hablar de estas cosas. Yo realmente creo que no hay un espacio más transformador que el de la muerte. No hay otro momento donde podamos hacer más procesos personales o llegar a lugares más profundos que en torno a la muerte. La muerte nos ordena, ¿sí? Hace que seamos más profundos, hace que seamos más sabios. Entonces, hablar de la muerte debería ser algo que todos tenemos en nuestras vidas, ¿sí? Y por eso está este espacio que es el círculo de vida y muerte, también con la intención de no ser tan demandante. Por eso es una sola vez al mes durante 2 horas y hay un espacio tanto presencial como virtual, ¿sí? Por otro lado, tenemos el grupo de duelo, que también se abre ahora en marzo, que ese sí ya son 2 veces al mes, ¿sí? Para poder sostener el grupo y para poder ir elaborando juntos los duelos, ¿sí? Ese ya es un grupo más específico para personas que están duelando o personas que han quedado con sus duelos truncados, ¿sí? Donde por resonancia y por poder nombrar lo que nos pasa, conversar, hablar de quién murió, hablar de cómo me siento, el duelo comienza a elaborarse, ¿no? Y cuando lo hacemos en red, cuando lo hacemos con otras personas, es como que hay algo que se acelera, ¿sí? Con esto no quiero decir que el dolor va a ser menos o que va a pasar más rápido, pero hay algo que se alivia cuando es como que mi sistema nervioso sabe que el lugar perfecto para elaborar el duelo es en comunidad, es en red. Y cuando estoy ahí, algo se afloja, ¿no? Me siento más a salvo. Entonces, el grupo de duelo está orientado a personas que están atravesando duelo, ¿sí? El círculo, por otro lado, puede ser para personas que están atravesando finales de vida o acompañando finales de vida o tuvieron situaciones límites o experiencias cercanas a la muerte o simplemente personas que quieren empezar a hablar de la muerte o tener un espacio donde poder nombrarla sin que te saquen, ¿no? Sin que te nieguen la conversación porque es demasiado morbo, ¿no? Bien. Y por otro lado, invitar a los colegas profesionales holísticos que se dedican al holístico a un espacio que es el laboratorio de casos para profesionales holísticos que también inicia ahora en marzo, ¿sí? Que va a ser un espacio donde vamos a poder también hacer comunidad entre profesionales holísticos que usualmente estamos solos y aislados y no tenemos con quién conversar sobre las cosas que nos suceden y sobre cómo acompañamos, ¿no? Así que toda esta información va a estar en el mail que les acaba de llegar, ¿sí? Hace un ratito les llegó un mail a todos. Los que no se hayan anotado por el formulario, por favor, pásenme el mail, así les puedo mandar esta información. Y ahí tienen todo lo que necesitan, ¿sí? Y ahora sí, dicho todo esto, abrimos unos 5 minutitos de preguntas. Levanten las manos, conversemos un ratito y luego ya terminamos, ¿sí? Ah, que ahora se pusieron tímidos. Recién me estaban matando con el chat. Levanten las manos. Los hijos no nacidos a tiempo. Vilma, ¿qué me querés decir con esto? Los hijos no nacidos a tiempo ¿qué me querés decir con eso? No entiendo. ¿Sí? Los duelos, como dijiste, de los hijos, justo lo que pasa es que estaba hablando de los hijos que siempre estaban en nosotros a pesar que no hubiesen nacido. Y entonces yo puse los hijos no Claro. nacidos a tiempo, o sea, pérdidas tempranas, y la decisión cuando vos abortás, el duelo en el momento haces, pero también va de llevar un duelo. Esa era mi pregunta, no el interrogatorio, perdón. Y lo que No, no. pasa es que después pasó y siguió y se Claro, perdió. claro, está bien. No, no tenía que. Pero eso tiene que ver, tendría que ver también un duelo porque por lo menos cuando constelamos aparece, después aparece en Sí. el campo el tema de los hijos abortados, ¿no? ¿Cómo se? Ujú. Es que no importa cómo fue la decisión.
Otra de las cosas es que la tanatología va más allá, o sea, no nos interesa las creencias de la gente en torno a la religión, ¿no? Nosotros acompañamos hasta donde podemos y acompañamos con lo que hay, ¿sí? Entonces, no importa la religión que tengas, o si sos ateo, o si, no importa, ¿no? Podemos acompañar igual porque no se trata esto de creencias, se trata de uno, se trata del dolor que queda estancado. Y dicho todo esto, hablo del aborto, ¿no? El aborto provocado, porque es una decisión que conlleva un montón de cosas, pero no quiere decir que no podamos estar en duelo. Por supuesto que es exactamente igual la posibilidad de estar en duelo. Que yo no esté lista o que alguien no esté lista para ser madre y por ende realice un aborto, no quiere decir que esa persona no va a estar en duelo o tenga que bancársela de una manera diferente, ¿no? Entonces el duelo se abre igual, obviamente que con otras complejidades que son más culturales y sociales, ¿no? Y que también están habilitados o no, porque fíjense que antes hablamos del duelo gestacional y encima con el aborto, que ya de por sí tenemos un montón de opiniones, esas personas directamente no tienen ni siquiera permiso de sentir dolor, ¿no? Entonces, por supuesto que el duelo también se abre, también se acompaña, también se trabaja. Y en el grupo de duelo todas estas cosas se pueden hablar porque hay respeto, lo mismo con personas que se suicidan, ¿no? ¿Por qué el hecho de que una persona se suicida anularía el duelo de las personas que están a su alrededor o su experiencia de vida, ¿no? Entonces, nada de esto importa a la hora de hacer un acompañamiento o de estar en un grupo de duelo, ¿sí? Todo esto está permitido y vamos a ser muy responsables y compasivos con todas esas historias, ¿sí? Que al fin y al cabo no se tratan de lo que yo crea o no crea, sino de cómo se manifiesta el dolor y la historia del otro, ¿sí? Cris, ¿vos abriste el micrófono? ¿Querías preguntar algo? ¿O te quedó abierto No, ahí? no, no, no. Iba a comentar exactamente, podemos hablar de un día que muchas veces decimos quiero, Vos eh, sabés, Cris, que no te escucho, que se me entrecorta y no te logro escuchar. ¿Podrías escribirme la pregunta en el chat? dale. Dale, amor, gracias. A ver, voy a ir leyendo. Em, Mercedes dice, sí, me mudé varias veces de casa, de ciudad, de país, viví un año en Alemania y lo disfruté. Bárbaro, Marce, debe ser esa adaptación que tenés. Aún así, seguramente después de una mudanza sentís un cansancio, sentís como que necesitas más introspección. Todas esas son señales y síntomas del duelo, ¿no? Que está procesando tu cuerpo. Lo que pasa es que no te haces mambos al respecto, está bien. La jubilación también es un duelo, la menopausia, los finales de ciclo, definitivamente, definitivamente. Todo lo que sea final y todo lo que involucre un cambio de estado o una renuncia a una realidad que me imaginé, lleva un duelo, ¿no? Por más micro que pueda ser, imagínense todas las veces que se enojan en el día, ¿no? Todas las reacciones que tienen, los enojos que tienen, todo eso probablemente sean microduelos porque la realidad no está funcionando como ustedes quieren que funcione, ¿no? Y la jubilación en sí, que marca todo un final, hay mucha gente que luego de jubilar... Lisa, ¿vos levantaste la mano acá? Se te levantó la mano ahí. Hay mucha gente que inclusive es tan difícil la elaboración del cambio de estado con la jubilación que hay muchas personas que luego de jubilarse mueren, por ejemplo, ¿no? Porque internamente no pueden concebir cómo continuar con la vida, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que hay que mirar, ¿no? Es algo que hay que mirar y que hay que hablar también porque desde nuestra sociedad, luego de que pasamos cierta etapa, dejamos de ser productivos, ¿no? Entonces empezamos a ser inservibles y ese punto de vista también hace que ese duelo se complique porque voy hacia un destino que no solo tiene que ver con la muerte, sino que tiene que ver con un lugar donde yo mismo siento que no soy útil, siento que no aporto, siento que no sirvo, ¿no? Entonces hay mucho para hablar al respecto de eso. La menopausia, definitivamente, que no solo, o sea, es un cambio hormonal que la menopausia, el puerperio, el más 30, el más 40, el más lo que quieras, todo cambio corporal es también un final.
En psicología lo que no se nombra no existe, por eso la importancia de nombrarlo. Así como nos enfermamos en grupo, nos sanamos en él. Las personas resilientes no lo son solo por ellos, no lo son solo por ellos, sino por la red de contención que los rodea. Exactamente, así es. ¿Cómo me doy cuenta si estoy elaborando saludablemente un duelo? Bueno, depende, depende del tiempo que haya transitado, ¿no? Pero elaborar saludablemente un duelo es que más o menos al cabo de los 6 meses hayas podido sentir ese dolor, llorar ese dolor, ¿no? Y que vaya viendo como un cambio en las etapas del duelo, que no las voy a nombrar ahora específicamente, pero pasamos por un estado como de que no puedo creer con lo que pasa, luego empiezo como a negar lo que sucede o a evitar la realidad, ¿no? Y luego me empiezo a conectar con las emociones, con el enojo, con la culpa, ¿no? Con el dolor. Y luego viene el dolor arrasador que te destruye y después de que el dolor te destruye hay algo que con el tiempo empieza a reconstruirse, ¿no? Entonces es como la semilla que hoy hablamos, ¿no? Del invierno, la semilla que empieza, que parece que está muerta pero no lo está, ¿no? Está haciendo toda su energía potencial para luego poder salir, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros en un duelo, parece que estamos como en una depresión, pero en realidad estamos juntando esos escombros para luego poder reconstruirnos, ¿sí? ¿Se entendió? Y Marcela, cualquier cosa también podemos charlarlo un poquito más y te doy también mi punto de vista. Sí, porque también depende de cada estructura psíquica cómo procesa ese duelo, ¿no? Y cómo lo aborda, cómo lo enfrenta. Porque la manera en la que afrontamos las frustraciones en nuestro día a día, esos microduelos probablemente sean exponencialmente la forma en la que los vamos a afrontar después. Entonces, si yo me enojo cuando no llueve o entro en un estado de crisis porque la realidad no es como yo quiero, cuando alguien fallezca, probablemente mi estado de crisis se va a volver bastante exponencial y se va a alargar en el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos un entrenamiento diario que nos prepara. El día de ayer es un microduelo, sí. Ay, cuenta que hice el duelo que no hice el duelo de mi padre. Me viene la memoria de cómo recibí y cómo la viví la muerte en ese momento. Ahora veo como hace casi 41 años que tengo ese duelo congelado. Sí, así es, así es. Pero también hacemos lo que podemos. O sea, la realidad es que si no lo hiciste en ese momento es porque no podías, ¿no? Porque también nos adaptamos porque no podemos en esa situación y por eso es que el duelo nos espera los años que no tienes que esperar, nos espera hasta que podamos estar tranquilos, nos espera hasta que podamos descansar, nos espera hasta que podamos sentir ese dolor y que seamos mirados y amados sintiéndolo. Entonces, de repente, fíjense que cuando empezamos a tener como un entorno más amoroso, de repente hay gente que se entra a sentir mal con esos entornos, mal, porque justamente empiezan a brotar todas esas cosas que antes no tenían lugar porque no estaba a salvo, ¿no? Bien. A mí me pasa eso que me quejo por todo lo que me pasa. Es más, quisiera retirarme mañana mismo de la policía. Ok. Ubicar el dolor cuando hay muchos duelos podés morir. Hermosa, Dani, me tengo que retirar. Bueno, Guille, andá, no sé si ya te fuiste, pero gracias por estar. Bueno, gente. Decirles una última cosa y ya vamos terminando. Si alguien tiene una pregunta más, me la pueden mandar por WhatsApp, por mail y lo seguimos charlando, lo seguimos hablando. Igualmente están estos grupos, estos espacios que me encantaría que formen parte. Hay promociones para las personas que quieran estar en varios espacios. Y decirles que si les gustó esta masterclass, si les gustó lo que hoy hablamos, esto que hoy charlamos es una pequeñita parte del libro que estoy escribiendo sobre duelo, ¿sí? Que va a salir en los próximos meses, y que en el mail que recibieron, abajo, aparece la posibilidad de apuntarse a la lista de preventa del libro, ¿sí? Para que cuando ya lo tengamos, va a salir primero para las personas de esa lista y se los vamos a enviar y van a poder acceder a él. Entonces, esto que vimos es una pequeñita parte de ese libro que justamente va a ser como un
primeros auxilios para, para el duelo, todas las cosas que tenemos que hacer para poder abordarlo y llevarlo, ¿sí? Así que si quieren estar en esta lista, en el mail que les llegó, abajo van a tener, tocan el botón y ahí pueden apuntarse a la lista de preventa, ¿sí? Bueno, gracias a todos por estar, por hacer llegar hasta acá, por hablar de estos temas que son muchas veces tan movilizantes, tan dolorosos. Es un honor para mí que hayan estado tantos hoy acá. Eh, y bueno, si quieren luego, espero sus mensajes, a ver qué les pareció, si quieren contarme qué duelos están atravesando o qué les pasó, los leo, ¿sí? Así que me pueden mandar por mail, por WhatsApp, por donde quieran que los voy a leer, ¿sí? Y bueno, gente, hemos llegado hasta acá. Les agradezco muchísimo. Gracias a todos. Ay, ¿qué pasó? Ah, Fede, abriste eso por alguna razón, ¿no es cierto? Sí, para que puedan tomar nota del celular, el sitio web y las cuentas de Instagram por cualquier cosa. Bien, entonces, eso que acaba de decir Fede, y recuerden que si no se inscribieron por el formulario de inscripción, mándenme el mail por WhatsApp o por Instagram o por el contacto que tengan, así les hago llegar la información, ¿sí? Bueno, gente, muchas gracias, que tengan buenas noches y nos estamos hablando. Espero sus mensajes. Chau, chau.